Bueno chicos, muy buenos días para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Eh, Pedirles de antemano disculpas por las dificultades que he tenido en términos de conectividad. Este video lo estoy haciendo con datos, no sé si quede bien o si quede lento, no sé. Ahí me estoy dando las mañitas para lograr. Vamos a ver unos temitas que tenemos pendientes para grado sexto en torno a la célula y a las partes de la célula, ¿verdad? ¿No? Entonces, en la fase de desarrollo, estábamos pendientes de ver la teoría celular. Básicamente, la teoría celular lo que dice es que todos los organismos vivos provienen o bien de una sola célula o bien de múltiples células. Entonces, con base en este criterio, en lo que acabo de hablar, hay organismos unicelulares formados por una sola célula, lo podemos ver acá, entre esos los protozoarios, algunas algas, algunos hongos, algunas bacterias, ¿sí? Y los organismos pluricelulares, que son todos aquellos organismos formados por un conjunto de células, por miles de millones de células. Aquí tenemos que tener cuidado con algo, ¿no? Hay organismos súper pequeños, por decir algo, un ácaro, ¿sí? Es súper pequeño, un ácaro es un tipo de arácnido, de araña, que básicamente es muy pequeño, pero no es unicelular, es pluricelular. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Los organismos muy pequeños, como los unicelulares, son aquellos que están formados por una sola célula, entonces su tamaño va a ser muy pequeño en realidad. Bueno, en la célula ocurren varios procesos que nosotros como organismos los hacemos. Uno de ellos, bueno, vamos a ver tres. Uno de ellos es la nutrición. En el caso de la nutrición, desde la misma célula pasa y nos nutre a nosotros, así como nosotros comemos alimentos, obtenemos sus nutrientes, su energía, y a partir de ello podemos realizar algún trabajo. Asimismo, la célula hace lo mismo, cada célula de nuestro cuerpo, y cada pedacito de ese trabajo que hacen ellos para nutrirse, nos nutre como organismos. Entonces, vamos en la escala que hemos visto. La célula nutre al tejido, el tejido al órgano, el órgano al sistema, el sistema al individuo, ¿verdad? O a nosotros como tal. En general, cuando se hace todo el proceso químico de los nutrientes, ¿sí? Se hace a través del metabolismo. Y el metabolismo tiene dos grandes ventanas, el catabolismo y el anabolismo. De todas formas, en ambos procesos, lo que, lo que obtenemos al final del proceso es energía. ¿Energía para qué? Para poder funcionar como organismos, para realizar todas nuestras funciones vitales, pero esa energía está en forma de algo que le llamamos ATP, adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato realmente ocurre o se produce en una parte específica de la célula denominada mitocondria. Ahí es donde ocurre, ¿ya? Todo esto simplemente para decir que la célula hace parte de un proceso que se llama nutrición celular. Nutrición celular. ¿Listo, chicos? La segunda parte, que también la hacemos nosotros, se llama excreción, es decir, nosotros somos un tipo de sistema. Tenemos entradas, ¿sí? Que básicamente es comida, oxígeno, agua y otro tipo de elementos que los obtenemos interactuando con el ambiente, ¿sí? Hacemos un proceso, hacemos metabolismo, digestión, catabolismo, anabolismo, producimos una energía, la utilizamos y tenemos unos subproductos que no los utilizamos. En este caso, cuando vamos al baño estamos expulsando esos productos. Cuando sudamos estamos expulsando esos productos. Así no sudemos, digamos, en forma como haciendo ejercicio, pero en nuestro día de vivir estamos expulsando cierta cantidad de vapor de nuestra piel, de nuestros órganos y todas estas excreciones, las lágrimas, por ejemplo, la saliva, hacen parte de nuestro proceso de excreción, que también la célula lo hace. Entonces la célula utiliza lo que le sirve y lo que no lo excreta o lo bota, ¿sí? A través de su membrana celular. En el caso de nosotros, ayudados también por nuestras células, nosotros estamos botando básicamente tres tipos de tóxicos y que son subproductos que ya no utilizamos.
Uno de ellos es la bilirrubina, que la expulsamos a través del hígado, a través de las heces, por el aparato digestivo. Otra es el dióxido de carbono, que recordemos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y un último que es la urea. La urea es 46% nitrógeno, casi la mitad es nitrógeno, que es, eh, que es producto del catabolismo de todas las proteínas que nosotros consumimos. ¿Cuáles proteínas? Los granos, la carne, los huevos, la leche, entre otras. Y la desalojamos de nuestro cuerpo a través de nuestro aparato urinario. También nosotros respiramos todo el tiempo, lo acabamos de decir, respiramos oxígeno o inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Este proceso de respiración celular es básico y está íntimamente relacionado con el de nutrición vegetal, celular. Nosotros aquí lo podemos ver, el metabolismo que hace parte de la nutrición, y nosotros para hacer metabolismo necesitamos obligatoriamente respirar, ¿sí? Hacer un proceso de ingreso de oxígeno y de salida de dióxido de carbono, ¿sí? Sin embargo, no todos los organismos utilizan oxígeno. Recordemos que hay respiración aerobia cuando es en presencia de oxígeno y respiración anaerobia cuando es en la ausencia de oxígeno. Este tipo de respiración suele darse en hongos y en bacterias. ¿Sí? Entonces, cuando respiramos ocurre un proceso que se llama glucólisis. Y la glucólisis es aquel proceso de rompimiento de sustancias, digamos, complejas a sustancias más simples que el cuerpo puede absorber para el proceso de alimentación. Por eso les decía que la respiración y el metabolismo van intrínsecamente relacionados con el proceso de respiración, ¿sí? Al final, ¿qué obtenemos? Tanto en la glucólisis, cuando la glucólisis se hace en presencia de oxígeno, a eso se le llama fermentación. Y cuando la glucólisis se hace, perdón, sin la presencia de oxígeno se llama fermentación. Cuando la glucólisis se hace en presencia de oxígeno, se llama respiración aeróbica. En ambos casos, ¿sí? Lo que obtenemos al final es ATP o, ya les dije, adenosín trifosfato, que básicamente es la energía que utilizamos para hacer todo lo que necesitamos como seres. Bueno, los tipos de célula, tenemos dos tipos de célula, ya lo habíamos visto en la clase anterior, unas que se denominan procariotas, que no tienen un núcleo definido, no tienen una envoltura nuclear que guarde toda la información genética, sino que la podemos ver disuelta aquí en su citoplasma. Y tenemos también unas células llamadas eucariotas más evolucionadas que tienen toda esta información genética dentro de una envoltura nuclear a la cual denominamos núcleo. ¿Sí? La información genética se guarda en forma de ADN dentro de cromosomas dentro de los genes. ¿Listo? Todo eso ya lo veremos más adelante cuando entremos a ver más en detalle el núcleo. Por ahora, lo más importante es distinguir que una célula procariota no tiene núcleo definido y una célula eucariota sí lo tiene. ¿Listo? Dentro de las células eucariotas, es decir, de las que tienen núcleo definido, encontramos otros dos tipos de células. Las células vegetales y las células animales, y las cuales obviamente pues tienen similitudes, pero también tienen diferencias que ya las veremos a continuación. Bueno, en términos de células procariotas, las estructuras básicas de las células procariotas, pues básicamente son las mismas que tiene una célula. Tiene una membrana plasmática o una membrana celular donde recubre a toda la célula. Tiene una pared celular también de estructura rígida que rodea la membrana, la pared celular. Aquí la podemos ver, la pared celular, como en color azul. Bueno, algunas envolturas externas. Tiene un citoplasma, que es todo esto que está dentro de la pared celular. Y tiene algunos apéndices externos. Estos apéndices, por ejemplo, en este caso estos flagelos, que son como un tipo de cola que le sirven a la célula para movilizarse. Aquí la podemos ver, esta es la cola, este es el flagelo, ¿sí? Pero también tiene unas estructuras, bueno, en este caso, tiene unas estructuras como un tipo de vellosidades que se llaman pili o pilus. Ese tipo de vellosidades le sirven para transmitir información genética entre una célula procariota y otra. Y aquí podemos ver que tiene pues también ribosoma, citoplasma, membrana plasmática y demás. Esto como tal es una célula.
Aquí podemos ver en un microscopio electrónico estas estructuras que les acabo de mencionar que se denominan flagelos, que son un tipo como de paticas, por decirlo así, o de alargaciones, elongaciones del cuerpo que le permiten movilidad. Básicamente es eso. Este es un dibujo de una fotografía, microscopio electrónico, y este es el microscopio electrónico de algún tipo de organismos unicelulares y específicamente procariotas. Este es el pilis o pilus que yo les decía, de otra fotografía de un microscopio electrónico, en donde podemos ver las estructuras con las cuales se conectan, aquí están conectadas, estas dos pueden ser bacterias, para transmitirse información genética desde la una hacia la otra. ¿Listo? Bueno, y aquí podemos ver las diferencias en su forma como tal de una célula procariota a una eucariota. La diferencia, pues, una como tal es que las procariotas tienen una elongación llamada flagelo y también tienen los pilus, ¿no? O estos pilis que la célula eucariota no la tiene. Pero la más importante de todas, ¿cuál es? Que esta no tiene núcleo definido y la eucariota sí tiene un núcleo definido. Digamos que esas son las más importantes. Aquí podemos ver en pleno un corte de una célula eucariota, donde básicamente los tres componentes y más importantes de la célula, o digamos los que más se logran ver, son el núcleo, la membrana, o sea, la que recubre la célula, y el citoplasma, que es el espacio que hay entre la membrana y el núcleo. Y es aquí en el citoplasma donde están todos los organelos que los vamos a ver el día de hoy. El núcleo, básicamente la estructura más grande, y ya les dije que es la central, que coordina todo lo que ocurre dentro de la célula. Es como el cerebro de la célula, donde se guarda la información genética, pero comanda todo lo que ocurre dentro de la célula. El núcleo tiene pegados en su membrana nuclear unos poros de color rojo que se denominan ribosomas, que son los encargados de sintetizar proteínas. Las proteínas que hablábamos hace un instante, que son aquellas que consumimos y nos sirven para mantener nuestros tejidos y crecer, esas están pegadas ahí. Ya otra estructura que la vamos a ver a continuación. Y lo más importante del núcleo es que guarda toda la información genética. ¿En forma de qué? En forma de cromosomas, en forma de ADN y en forma de genes. Ya les había mencionado también que esta parte, la que recubre toda la célula, se llama membrana celular o membrana plasmática también le llaman. Si uno la mira en detalle, una membrana tiene esta forma. Tiene generalmente muchos compuestos, pero tres en particular. Lípidos, que son un tipo de grasas, proteínas, que les acabo de decir que se sintetizan en los ribosomas, y carbohidratos, que son otro tipo de sustancias que le permiten a la membrana celular, eh, digamos, ser un poco, por decirlo así, como un portero, que a algunas sustancias les permite entrar y a otras sustancias no les permite entrar, es selectiva. Y lo mismo a la salida de sustancias. Hay sustancias como la de excreción que las deja salir la membrana y otras no, ¿sí? En algunos procesos que se llaman pinocitosis, exocitosis, endocitosis, que los veremos ya con más tiempo. Pero digamos que si uno hiciera un zoom a una membrana, lo que se encuentra es esto, como un tipo de sándwich, porque tiene dos tipos de capas. Una capa de lípidos o grasas por fuera y una por dentro. Y en el medio, básicamente lo que tiene son carbohidratos, pegados como a cada zona y pedacitos de colesterol. ¿Sí? Pero esto es lo que básicamente es una membrana celular. Esto es el citoplasma, digamos que es todo el espacio que está dentro de esa membrana celular y por fuera del núcleo y que en el cual se ubican todos los organelos. Si nosotros comparáramos nuestro cuerpo con el citoplasma, básicamente de nuestro cuerpo el citoplasma vendría siendo la sangre, que es todo aquel espacio donde está dentro de la piel. Lo mismo ocurre en la célula. Bueno, aquí hay una serie de organelos que los vamos a ver, no son todos, son los más importantes, pero los vamos a ver gráficamente que en forma de texto para aprenderlo mejor. En este caso tenemos dos tipos de organelos. El retículo endoplasmático, que sirve para la síntesis de lípidos y la síntesis
de proteínas. Si tiene pegados ribosomas, este es el retículo, si tiene pegados ribosomas, se llama retículo endoplasmático rugoso. Si no tiene pegados ribosomas, se llama retículo endoplasmático liso. Y los ribosomas, ya les dije, son este tipo de bolitas que están pegadas tanto en la membrana nuclear como el retículo endoplasmático y permiten la síntesis de proteínas. ¿Para qué la síntesis de proteínas? Para el crecimiento y la reproducción de la célula. Sin estas proteínas, no, la célula se quedaría varado y nosotros no podríamos vivir. Las mitocondrias son un tipo de, una suerte de organelo que permite la creación de energía, es la central energética de la célula. Si comparamos nuestro celular con la célula, la pila del celular viene siendo la mitocondria, donde se produce la energía, donde está guardada la energía. Los lisosomas es como nuestro estómago, nuestro estómago. En el lisosoma se produce la digestión y el aprovechamiento de nutrientes que en nuestro caso no se produce en el estómago, se produce en nuestros intestinos. Básicamente, el sistema digestivo de la célula son los lisosomas. Hay otro organelo que se denomina el aparato de Golgi, que permite elaborar proteínas y lípidos, ¿sí? Para el uso en otros lugares de la célula. Entonces, básicamente, el aparato de Golgi es una fábrica donde se producen proteínas y lípidos. Bueno, las vacuolas sirven como, digamos, como tanques de reserva, como el tanque de reserva de la casa, así son las vacuolas. Sirven para almacenar agua, entonces ellas pueden almacenar mucha agua y vaciar agua, y sirven para transportar dicha agua en diferentes partes de la célula. Recordemos que la célula sin agua muere, y la célula con demasiada agua también muere. Tiene que tener una regulación. A esa regulación se le denomina homeostasis. ¿Listo? Homeostasis cuando está regulada todos los líquidos y todos los procesos dentro de la célula. Bueno, las dos células que les decía, la animal y la vegetal. Digamos que comparten todos los que acabo de decir. Tienen núcleo, nucleolo, mitocondrias, aparato de Golgi, lisosoma, citoplasma, membrana plasmática y demás. Sin embargo, solamente la célula animal tiene centriolos. Solamente la célula animal. Eso ya lo veremos los centriolos, que son unos, pues digamos, unos aparaticos de la célula que sirven mucho a la hora de su reproducción celular o de su división celular, en el proceso denominado mitosis, que todavía no lo vemos, lo veremos después. Y en el caso de la célula, las células vegetales tienen rigidez, entonces, por ejemplo, tocan un tronco es rígido, sobre todo las estructuras que están lignificadas o de madera o de leña, y eso es gracias a una estructura de la célula vegetal que se llama pared celular, cosa que no tiene la célula animal. ¿Listo? Aquí podemos ver otro tipo de organelos que tienen las células vegetales y de pronto las células animales no. La pared celular que les acabo de decir, pero también hay cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos. El más importante de estos, los cloroplastos, que son los encargados de la fotosíntesis, ¿sí? Sin la fotosíntesis no habría vida en la Tierra, porque recordemos que son las plantas los únicos organismos que son capaces de convertir la energía del sol en energía química disponible para todos, tanto animales como humanos, para todos, para insectos, para todo. Entonces, los únicos son las plantas, de ahí su importancia. Bueno, entonces, aquí explicamos un poco cómo es la fotosíntesis, ya lo veremos más en detalle, ¿sí? Esto es un proceso anabólico, metabólico de las plantas. Sin embargo, digamos, a grosso modo, lo que sucede dentro de la hoja es que la hoja tiene una célula denominada cloroplasto, que lo acabo de decir, y dentro de esos cloroplastos hay unas estructuras que aquí las podemos ver, que hay una que se llama estroma, que la podemos ver acá, la número 1. La número 2 se llama tilacoides, que son estos. La número 3, que es la clorofila. Y la número 4, algo que se llama grana, dentro de ese organismo, de ese organelo celular que está dentro de la célula vegetal. Esto es como una gran máquina milagrosa de la vida que, ¿qué es lo que hace? Captura los rayos del sol, los procesa y los convierte en energía química denominada glucosa. Y esa glucosa lo que hace es dar energía en forma de ATP a la célula
perdón, a la célula, no, a la planta, para que la planta pueda hacer sus funciones vitales. Puede hacer floración, pueda sacar hojas, pueda sacar frutos y demás. ¿A partir de qué? ¿Cuáles son las entradas de la fotosíntesis? A partir de, toma dióxido de carbono, toma agua de las raíces y toma luz solar. Y a partir de eso, ella genera glucosa o energía en forma de ATP y también libera oxígeno, que lo podemos ver acá. Libera oxígeno, ¿sí? Entonces, este proceso es el milagro de la vida. Ese es el milagro de la vida. ¿Por qué? Porque aparte de darnos comida, está utilizando una fuente muy sana de energía, que es la energía solar. Aparte, está absorbiendo dióxido de carbono, nos está liberando a la atmósfera de ese dióxido de carbono que genera calentamiento global y nos está dando el oxígeno que respiramos. Recordemos que todos nosotros consumimos alrededor de 21 litros de oxígeno al día. Esos 21 litros de oxígeno los producen alrededor de 30 árboles. ¿Sí? Sin esos árboles nosotros no podremos vivir. Pero hay que tener en cuenta algo. Los que más producen oxígeno en la Tierra no son los árboles, sino las algas del mar. Ellas son las que más producen oxígeno. Sin embargo, los árboles no le estoy dando menos importancia. Producen mucho oxígeno, pero tienen otra importancia ecológica que tiene que ver mucho con la biodiversidad y otras cosas, captura de carbono, entre otras. Pero este proceso que ustedes están viendo en su pantalla es el milagro que permite toda la vida. Sin este proceso no habría vida en el planeta Tierra. Bueno, aquí podemos ver también una comparación entre las dos células. En el caso de las vacuolas, por decir algo, la célula vegetal tiene una gran vacuola. En el caso de las células animales no, tienen varias vacuolas. ¿Sí? Es otra de las diferencias. Aquí podemos ver el cloroplasto, que les acabo de hablar de ellos, que es el responsable, conjunto en su interior con la clorofila, de hacer el proceso de fotosíntesis. Y empezamos con las actividades. Bueno, las actividades son, como ya vimos algunos conceptos, vamos a dar respuesta. Los cromoplastos, ¿dan el color verde a las plantas? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. Aquí está mal, esta respuesta aquí está mal. Aquí es falso, porque lo que le dan el color verde a las plantas son los cloroplastos. Los cromoplastos dan cualquier otro tipo de color menos el verde. ¿Listo? Los seres vivos más simples, como las bacterias, no están formados por células. Falso, sí están formados por células. ¿Listo? La célula es la unidad estructural y anatómica de todos los organismos vivos. Verdadero, verdadero. La célula eucariota carece de una envoltura que rodea a una estructura celular llamada núcleo. Carece, no, la tiene, por lo tanto es falso. La célula eucariota tiene una envoltura, ¿ya? La célula procariota, la que no tiene núcleo definido, se caracteriza porque su material genético se encuentra rodeado y protegido por una envoltura nuclear o membrana nuclear. Falso, ¿sí? No se caracteriza por eso, se caracteriza antes porque no lo tiene. Y los ribosomas se ocupan de la síntesis de proteínas, proceso necesario para el crecimiento y reproducción del celular. Verdadero. Y recordemos que los ribosomas se encuentran ¿dónde? En el retículo endoplasmático rugoso y en la membrana nuclear. Bueno, aquí tenemos la sesión de biología, que simplemente era una parte, una pequeña sopa de letras. Aquí ya les ayudé con dos. Continúen ustedes. ¿Qué letras deben buscar? Estas. ¿Listo? Marca con la letra X la respuesta correcta. Entonces, la membrana celular es también conocida como, yo lo dije, membrana plasmática, respuesta a la C. Toda célula está constituida por tres partes principales, también lo dije, núcleo, citoplasma y membrana celular o membrana plasmática. Aunque las otras también son válidas, pero digamos que las principales de las que más se habla son esas tres. El retículo endoplasmático es una red de membranas que se desprende de la envoltura nuclear, sale del núcleo, dependiendo de la presencia o ausencia de ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático se clasifica en liso o en rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque, ya dijimos, porque posee ribosomas. Ya lo vimos que tiene unas estructuras pegaditas, ¿no? Aquí lo podemos ver. Estos punticos son los ribosomas, por eso es retículo endoplasmático
Rugos. Y la última, las mitocondrias son organelos de la célula llamadas centrales de energía. Yo les dije, si ustedes comparan la célula con su celular, la mitocondria es como su batería. De lo anterior se concluye que las mitocondrias les aportan a la célula energía. ¿Listo? Y a la sesión de química la veremos en otra clase de esta semana. Les deseo un feliz día, chicos. Revisen muy bien este video antes de hacer el reto. Y a los demás pueden ir avanzando, a los que no tienen conectividad pueden ir avanzando en la parte de biología de la guía. Feliz día, hasta luego.